Dale. Ya, entonces terminamos con esto de los métodos más típicos de remuestreo, que se llama, ¿no es cierto? Entonces, cómo yo divido mis datos y cómo yo hago para validarlos. Después, cómo entrenar un modelo predictivo en Caret. La función que usa Karen se llama train, o sea, entrenar, bastante directo, y tiene, bueno, varios eh, parámetros que se pueden utilizar aquí, ¿no es cierto? No los vamos a ver todos porque tiene una gran variedad. Vamos a usar los más típicos. En primer lugar, hay que decirle, eh, obviamente, cuál es nuestro parámetro i, que es lo que queremos predecir, y cuál es nuestro set de datos predictores, que en el fondo es x. Y ahí, acá tiene dos sintaxis que no sé si se fijaron, pero yo las varié, creo que las dos. La primera sintaxis es poner xi, x, i, en ese orden, eh, y listo. La otra sintaxis que usa mucho R es así, es poner el i primero, con esta colita de chancho, ¿no es cierto? Y el x. Eso es básicamente, es como decir i igual a, o estoy prediciendo i con este set de datos. Se pueden usar cualquiera de los dos métodos, y si se fijaron, creo que en los ejercicios de clasificación yo lo usé así, con la coma, y o en los de regresión así con la coma, y en los de clasificación así, sino para mostrar que en el fondo da lo mismo. Lo que usted, hay algunos paquetes de R que lo usan siempre sí o sí de esta forma, otros que lo usan con X, con la coma, perdón, etcétera. En los métodos, bueno, acá eligen el algoritmo, ¿cierto? Y acá va un carácter, y acá en este link, no sé si ustedes lo abrieron, pueden ver la chorrera de métodos que en el fondo son, eh, bueno, toda esta son familias de métodos que Caret utiliza. Por ejemplo, lo que el compañero de usted decía, si se puede hacer redes neuronales, claro, acá hay Neural Network, y ustedes pinchan acá, y dentro de esta están todas estas opciones de distintos tipos de redes neuronales. O sea que, de verdad, Caret, hay cientos de algoritmos que ustedes pueden probar. Imagínate, no conozco este algoritmo, pero este algoritmo, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 7 hiperparámetros en los que hay que encontrar el mejor valor. O sea, algoritmos que son mucho más complejos, y que es también, por lo mismo, más fácil de que el algoritmo esté sobreajustado. Hay que tener harto ojo igual con eso. Entonces, en la lista de los algoritmos de Caret, ustedes ven cuál es el nombre que ese algoritmo tiene, y lo pueden poner acá. Por ejemplo, Random Forest es RF. Después está este que es el preprocesamiento, y así es que uno hace algún preprocesamiento a los predictores antes de que el algoritmo lo use, ¿no es cierto?, dentro eh, de la fórmula matemática propia. Y acá hay estas cosas, por ejemplo, está PCA, como les decía al principio, entonces hago una transformación de componentes principales a las variables antes de entrada, sí o no. O está, por ejemplo, escalar, que en el fondo es como una especie de normalización, de poner los valores, por ejemplo, entre 0 y 1, y centrar, si es que quiero que, además, que el centro eh, de la escala de las variables esté en 0, etcétera. Estos, por ejemplo, van a ser importantes dependiendo del algoritmo. Ahora lo vamos a ver. Eh, la métrica también está importante. ¿Por qué la métrica? Porque el algoritmo va, dependiendo del hiperparámetro, ¿no es cierto? Va a ser una búsqueda de cuál es el mejor valor del hiperparámetro. Por ejemplo, cuál es el mejor valor del número de componentes en PLS. Y esa decisión la va a hacer
de acuerdo con la métrica que ustedes le pongan acá. O sea, si es regresión, puede ser, por ejemplo, el error o el R cuadrado, y si es para clasificación, puede ser el ajuste o el capa, por ejemplo, que vamos a hablar de esto, de qué es lo que significan esto un poquito más adelante. Y creo que esos son los más importantes por ahora. Ah, también está eh, number, el número y las repeticiones. Y acá depende del... Ah, no, acá, pucha, me enredé solo. Acá perfecto. Y dentro de la función train, el otro que es muy importante es TR-control. Entonces, en TR-control, que está acá, perdón, si me había enredado, en TR-control, acá uno le pasa una lista de cosas que son importantes, como cuál es el método de remuestreo o de validación que va a utilizar internamente el algoritmo, con cuál es la separación interna, todas esas cosas. Ahora sí. Y para pasar esta función de TR-control, va, a ver, ya, me fui a la ñoña. Me hizo mal el recreo, cabrón. Solo. Y para pasar esta información a este parámetro de TR control, se utiliza esta otra función que se llama train control. Ahora sí. Y el train control, entonces uno le dice qué método de remuestreo. Por ejemplo, boot es bootstrapping. El número es, bueno, el número en este caso, si se utiliza bootstrapping, es el número de repeticiones que va a usar. En este caso, por ejemplo, pueden ser de 100, etcétera. Y repeticiones, en el caso de bootstrapping, no corre. Pero, por ejemplo, si ocupo validación cruzada, que es kfold, el number va a ser el número de k, por ejemplo, con un k igual 5 o con un k igual 10, como lo vimos en el ejemplo. Y repeticiones lo puedo utilizar en el caso de que quiera repetir esto además varias veces. Entonces, este parámetro de repetición no se puede utilizar para cualquier método de remuestreo o de validación, solamente para algunos, ¿ya? Después, otro que es importante, que no lo vamos a usar, pero que ustedes lo pueden probar más adelante, es class probabilities, class props. En el fondo, si ustedes están haciendo una clasificación, esto por default es falso. O sea, significa que si ustedes quieren clasificar clases, estos bosques, agua, etcétera, el algoritmo les va a dar un solo mapa o un solo, por ejemplo, vector de resultados con estos bosques, estos aguas, etcétera. Si ustedes ponen que quieren las probabilidades de las clases, cada una de las clases se las va a entregar en una lista distinta o en un mapa distinto. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen tres clases, bosque, agua, suelo, y ustedes ponen que quieren las class probability true, les va a entregar un mapa para suelo, un mapa para agua y un mapa para bosque, y cada píxel, en vez de tener si es bosque o agua, les va a dar, por ejemplo, la probabilidad de que sea bosque. Este píxel tiene 80% de probabilidad de que sea bosque, 100% de probabilidad de que sea agua, etcétera, etcétera. Entonces va a tener un mapa completo que va entre, no sé si, no recuerdo si entre 0 y 1 o entre 0 y 100, pero probabilidad para cada una de las clases, que puede ser interesante también. Y Safe Prediction es si es que las predicciones internas del remuestreo las guarda o no. Acá depende mucho, si ustedes tienen un set independiente para validar, estas validaciones internas o este remuestreo interno, entonces no, en realidad no sirven de mucho y entonces false, puesto que el, el, el default, ¿no es cierto?, de este valor. Pero si ustedes le ponen true, entonces va a guardar todas estas predicciones internas, que es lo que vamos a ver después, que puede ser interesante si es que, sobre todo si no tienen muchas observaciones, y es como, pucha, no puedo dividir estos datos en, por ejemplo, 60-40, porque entonces me quedo con 10 datos para entrenar el algoritmo y es muy poco. Entonces es posible hacer solo remuestreo o solo estas validaciones internas sin tener un set de datos independientes. Sí, se puede. Es muy bueno que siempre tengan
un set de datos independiente. Pero claro, tienen 20 observaciones nomás, pucha, separarlas de repente ya quizá podría ser incluso menos beneficioso que dejarlas todas juntas. Sí, alguien tenía una mano levantada. Sí, Javier, yo te quería preguntar porque esto de que en R reconozca si el píxel es agua o es bosque o es cualquier cosa, eh, ¿en base a qué valor de píxel puede diferenciarlo o uno ya previamente le dice cuáles son, que tiene la certeza que es agua y después lo va comparando como lo que hace en QGIS también que se llama como campo de entrenamiento o algo así? Mm. Te lo consulto, y también qué valor se está usando por píxel, porque vimos en clases anteriores que podría ser el valor del nivel digital o el valor de la reflectancia. Entonces, ahí cuando tú haces estos análisis, ¿qué estás considerando como el dato que está representando ese píxel? Ya, buena pregunta. Mira, acá hay que tener como eh, la big picture, por así decirla, bien clara. Nosotros, en general, cuando trabajamos con Remote Sensing, hay que ir a terreno, hay que tomar ciertos datos de entrenamiento, ¿no es cierto?, como de las variables, y la imagen siempre va a cubrir más área que eso. O sea, de hecho, nosotros, la mayoría de los casos, usamos imágenes porque queremos extrapolar datos a áreas que, o crear mapas, ¿no es cierto?, o extrapolar los datos a áreas que no tenemos mucha seguridad de qué es lo que sucede ahí. Entonces, por ejemplo, el caso de biomasa, voy a mantener ese ejemplo porque es el que vamos a ver en un rato más. En caso de biomasa, yo voy a terreno y, por ejemplo, mido 100 plots o en 100 lugares mido la biomasa. En esos, solamente en esos 100 lugares o en esos 100 puntos es donde yo sé dónde hay biomasa. Lo que voy a hacer después es entrenar el algoritmo con datos de satélite, o sea, mis predictores van a hacer lo que dices tú, pueden ser índices vegetacionales, las bandas en reflectancia. Mira, en general es mejor siempre trabajar en reflectancia que en niveles digitales porque en la reflectancia ya lo tiene eh, procesado, normalizado, es una, ¿cómo se llama? Es una medición que es biofísica, no es solamente nivel digital, es como los valores que ocupáis eh, casi que en tu cámara de fotos para sacar una foto. Y los niveles digitales van a variar de un sensor a otro. Entonces siempre es mejor trabajar en nivel de reflectancia. Pero básicamente tienes un set de predictores que tienen que ser espacialmente explícitos, o sea, idealmente todos tus predictores van a ser productos del satélite o productos climáticos que también tengas en un mapa, por ejemplo. ¿Ya? Y ese va a ser tu set de datos. Entonces tú después tienes en estos 100 puntos que tienes tu biomasa medida, vas a extraer, que es lo que vamos a hacer después, vas a sacar cuáles son los valores de todas estas variables, que ya sean las bandas, los índices, eh, raster climáticos que se pueden, qué sé yo, descargar por ahí, etcétera. Tú vas a sacar los valores en estos puntos y vas a hacer tu algoritmo. El algoritmo va a aprender con estos 100 valores. Lo vas a dividir para entrenar, validar todo lo que estamos hablando ahora. Y después tú quieres hacer un mapa de eso. Entonces tú después haces una predicción en el raster con el algoritmo que ya entrenaste. El algoritmo ya aprendió. Los algoritmos siempre aprenden con tablas, no con las imágenes. O sea, vamos a hacer los data frames y a nivel de tabla es que el algoritmo aprende. Y después tú puedes predecir en la imagen. ¿Por qué? Porque básicamente la imagen tiene las mismas variables que el algoritmo usó para aprender lo que es biomasa, pero ya no necesitas saber cuánta biomasa hay fuera de estos 100 plots. Esa es la gracia. Para eso tú estás validando el algoritmo, o sea, tú dices, bueno, tengo un 80% de posibilidad de que de lo que el algoritmo está prediciendo está bien. ¿Por qué? Porque yo sé que estos datos de biomasa son representativos de toda esta área. Entonces yo después ocupo la imagen para hacer el mapa. Entonces, la parte de mapa es básicamente la predicción. Es predecir en un nuevo set de datos independiente, que no puedes validar, o sea, no puedes validar porque no sabes cuál es la biomasa, pero simplemente predices o extrapolas entonces la biomasa con este algoritmo al resto de las áreas. Entonces ya no tienes un punto, sino que tienes
los píxeles. No sé si se entendió la pregunta, porque la parte de mapa es lo que viene al final. Es simplemente la predicción de todo lo que estamos haciendo ahora. Sí, Javier, Javier, muchas gracias. disculpa, María Jesús. Javier, ¿sería Dígalo. útil el mapa de las clases, las probabilidades por clase, para ir a buscar datos para recalibrar tu modelo? Por ejemplo, ir a buscar datos donde es menos probable, ir a ver justo esos puntos que hay para darle más certeza a los modelos. Ah, ¿Es claro, sí, práctico? sí. O sea, para llegar al modelo de probabilidades ya necesitas datos, ¿no es cierto? Necesitas tener el algoritmo funcionando, pero Claro, hay harta gente porque, sobre todo cuando uno trabaja con estos datos, hay ciertas áreas que son, por ejemplo, de difícil acceso, ¿no es cierto? Si tú estás en el cerro midiendo biomasa, sorry por el ejemplo, pero es que es el práctico. Si estás midiendo biomasa, en el cerro hay partes que son imposibles, o sea, las quebradas o la punta del cerro, pucha, es que nunca voy a poder llegar allá, entonces intento sacar lo mejor distribuido posible los ciertos datos del terreno y después extrapolo. Y muchas veces decir, oye, chuta, el mapa me dio un resultado como re peculiar, ¿no es cierto? O una probabilidad de que haya bosque en un área que no sé, que no me lo esperaba. Entonces tú puedes, eh, también puedes ir a terreno después, hacer un segundo terreno para validar si lo que el mapa predijo está bien, sí, se puede hacer. Después puedes meter esos datos a la misma probabilidad y asegurarte que, o sea, como revisar el algoritmo que haya funcionado bien, si se puede hacer. perfecto. Gracias. Después, no lo vamos a utilizar estos dos, pero se los dejo para que lo... Segundo que me está molestando esto. Lo vamos a usar en los prácticos, pero estos dos atributos son interesantes, que el seeds, no sé si han utilizado la semilla, ¿se las nombró Jaime algo? Bueno, las semillas tienen que ver con, yo diría que todos los algoritmos que se están utilizando eh, utilizan ciertos procesos aleatorios, ¿cierto? Random Forest elige ramas aleatoriamente al principio, como para empezar el algoritmo. Y después, ¿no es cierto? Por votos, por ejemplo, va votando las ramas que, sirven, que no sirven y se va quedando con las ramas que sí sirven, etc. Pero todos estos algoritmos tienen como un proceso de aleatorio intrínseco. Las semillas se usan no solo en esto, sino en R normal. Si ustedes ven acá, eh, hay una función que se llama seeds. ¿Va? Y sin chuta, quedé como chaleco mono, ¿no? Bueno, hay una función, acá está, bueno, es que hay varias, por eso no, hay funciones que se llaman semillas, que tú se las puedes poner, en el fondo, no solamente a Karen, sino a todo lo que funcione de forma aleatoria, y en el fondo es para decirle, eh, y básicamente en la semilla puede ir cualquier número entero, de uno a, no sé, le puedes poner ya semilla 500, y en realidad da lo mismo el número, semilla 500, entonces es una semilla de donde va a partir todos los procesos aleatorios. Entonces, si yo después elijo, por ejemplo, variables aleatorias y uso siempre la misma semilla, el algoritmo siempre te va a dar el mismo resultado. Si no le pones semilla, cada vez que corres random forest te va a dar un poco distinto, aunque usen los mismos datos. ¿Por qué? Porque hay procesos aleatorios, o sea, pueden variar muy poco, pero siempre va a ser distinto. Si le pones una semilla, va a ser siempre igual. ¿Cachai? Podemos hacer un experimento rápido acá. Por ejemplo, si, no me acuerdo si era con S o sin S. Por ejemplo, seeds 500. ¿Funciona eso? No. Chuta, ¿cómo era? ¿Sí? Set seeds. Ah, set seed, ¿no es cierto? Set
set seed, o con ese, ya, set seed, ya. Y acá, por ejemplo, ocupan, por ejemplo, esto que habíamos visto, por ejemplo, sample. Hacemos exactamente el mismo sample, ya, que habían hecho antes. Vamos a hacer un sample más simple, ¿sí? Vamos a hacer un sample de 1 a 10, elígeme 3 números, ¿ya? Entonces, si yo corro esta función, que es aleatoria, cada vez que la corro me va a tirar 3 números aleatorios entre 1 y 10. Y van a ser siempre distintos. Si yo corro esto con la semilla, siempre igual. ¿Ya? Sí, mano levantada. Juan Camus. Sí, una pequeña consulta. Supongamos que esto de este algoritmo de Random Forest se extrapola, no sé, pues para hacer una clasificación supervisada de un land cover, por ejemplo, ¿Ya? de imágenes satelitales, un área de estudio específica. Según esto, lo que menciona usted es que cada vez que se corra sin declararle la semilla, van a aparecer distintas clasificaciones que no van a variar una respecto a la otra, pero si la semilla se especifica, es posible que dé como un valor más fijo, Sí, ¿o no? Ya. sí. A ver, o sea, si el algoritmo es bueno y aprendió bien, etcétera, y ¿Mm? tienes ponte tú, un capa de 0,90, cada vez que lo corras va a ser un poco distinto, pero va a clasificar bien. Quizás van a haber pequeñas diferencias en estos píxeles, por ejemplo, voy a inventar, pero los píxeles de los bordes, que son siempre ¿Mm? los complicados, entonces puede ser que si lo corres una vez, va a haber un píxel que lo clasificó como bosque, y si lo corres de nuevo, lo va a clasificar como matorral, porque son esos píxeles que son los complicados, etcétera, pero Ok. en grandes rasgos siempre va a tener un buen mapa si es que son esos píxeles que son como esos pequeños errores que al final uno dice, ya estos son errores aleatorios, o sea, Ujú. cada vez que lo corras te va a dar un buen mapa, no es que va a ser completamente distinto, pero bueno, si quieres que siempre sea igual, Ujú. le pones semilla, nosotros no lo vamos a usar ahora, por Ya, ejemplo, pero es perfecto. como, no sé, te quería asegurar de que el informe que le mandaste al jefe, no sé, voy a inventar, Ujú. sea, ¿cachai? Siempre igual que el R cuadrado es de 0,87,1.3. Ujú. Bueno, si le pones la semilla va siempre a ser ese número, Ya, por ejemplo. Y perfecto. después el otro atributo es allow parallel, que en el fondo Caret utiliza paralelismo. En el fondo, si es que ustedes tienen un computador que tiene más de un núcleo, entonces va a tirar diferentes tareas durante la clasificación o durante la regresión, etcétera, durante el entrenamiento general, a diferentes núcleos para que sea más rápido, etcétera. Pero eso no lo vamos a usar tampoco ahora. Y eso, chiquillos, eso con cómo se usa Caret. Vamos a ver un ejemplo práctico mejor, para estar más seguros. Ejemplo con train, esto lo tengo. Ah, no, no lo tengo en R, es un ejemplo como bien teórico. Por ejemplo, tenéis el set de datos, data, y entonces separáis, por ejemplo, eh, estos son mis datos X y esta es mi dato Y, por ejemplo, clase, si es que es un clasificador, y los datos X es un set de datos que puede ser una matriz o en general un data frame. En este caso son 23 variables, etc. Ocupo la clase train control para hacer un objeto que diga, por ejemplo, el número de o el tipo de remuestreo o de validación. Entonces, en este caso le digo, va a ser validación cruzada con un número 10, que esto significa que vamos a usar un kfol con k igual 10, y luego ocupo el algoritmo train, por ejemplo, para, le pongo mis datos x, y el método digo ya random forest, y le paso, le digo que el train control, ¿no es cierto?, es este objeto que creé acá arriba. Básicamente eso. Y por ejemplo, la información que da, dice modelo 1, es un modelo que es de Random Forest, que se utilizó con 873 variables, con 23 predictores, tiene 11 clases, da como un poco de información en general. El método de remuestreo o de resampling es cross-validation con tenfold, bla, 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 y te dice, a priori, si tú no le dices
en qué rangos quiere verificar el hiperparámetro, que en este caso es mtry, en qué rango o en qué cantidad, etcétera. Por defecto, cada uno de los modelos tiene como un par de sets que son como muy default. Entonces, acá en este caso solamente probó 3 alternativas, y acá te dice que el modelo encontró que con mtry igual a 23 era el mejor. ¿Por qué? Porque el kappa un poquito más alto. Pero acá ya es criterio personal, por ejemplo. Entonces, el algoritmo dice, va a usar un mtry igual a 23. ¿Ya? Entonces, si ustedes después ocupan este modelo 1, este objeto, para predecir en un mapa, va a usar el mtry 23. Pero si yo fuera yo decía, pucha, es que la diferencia entre mtry 2, 12 y 23 es tan poca que prefiero usar el mtry 2. ¿Por qué? Porque mientras más bajo, mejor. Es como un modelo más genérico, tengo menos posibilidad. A priori no puedo saber si está sobre ajustado, pero mientras valores más bajos de los parámetros, es un poco mejor, porque es como que es, es menos flexible específicamente a los datos que yo les puse. Entonces digo, ¿sabes qué? Bueno, si encuentro que son casi iguales, voy a usar el mtrade 2, por ejemplo. Eso haría yo. Por eso es que también está como esto, no hay que confiar en las máquinas 100% todavía. Javier, hay una pregunta en el chat que pregunta si Sí. el kappa es el mismo índice que se utiliza en la matriz de confusión. O sea, el kappa es uno de los índices que se saca de la matriz de confusión, que vamos a ver después. O sea, todos los índices salen de la matriz de confusión. Sí. Es uno de los más... Kappa es como uno de estos índices en clasificación que son como generales, o sea, como que toman en cuenta los errores, toman en cuenta todo, como un promedio de los falsos positivos, de los falsos negativos, bla, 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 y te pone un valor entre 0 y 1 como de ajuste global del clasificado, ¿no es cierto? Hay varios, está F1, está Accuracy, está Kappa, y bueno, Kappa es uno de los favoritos que se usa. Hablemos un poco de las regresiones. No sé si están familiarizados, pero como les decía, en las regresiones es donde tengo una variable observada, o la variable que quiero predecir, que quiero extrapolar, que quiero mapear, etcétera, que es una variable de tipo continuo, biomasa, cobertura, cantidad de clorofila, fotosíntesis, productividad primaria, precipitación, cualquier variable del estilo, ¿no es cierto? Y después quiero predecir esta variable con un set de predictores o variables independientes, también se llaman X. Puede ser uno, un predictor o más de un predictor. Después tengo un error y tengo parámetros clásicos de las regresiones, por ejemplo, A y B. En este caso, A es el intercepto, como cuál es el ángulo, ¿no es cierto?, por así decirlo, que tiene la recta que esta regresión creó, y la pendiente. O sea, dónde intercepta, en qué parte intercepta esta recta, y la pendiente que tiene. Por ejemplo, esto ya es como una regresión lineal, ¿no es cierto?, clásica. Y esta regresión lineal, hay una función en R que se llama LM, Linear Model, creo que, no me acuerdo, que ni siquiera se necesita un paquete, o sea, ni siquiera se necesita Caret para correrla. Ustedes pueden correrla sin instalar nada, pueden correr esta función. Y vamos a hacer un par de ejercicios después. Métricas de ajuste o performance de un modelo de regresión. Hay dos tipos. Hay métricas, no hay de dos tipos, hay varios, pero las más clásicas son las métricas que te calculan el error, o sea, cuál es la desviación, por así decirlo, de tu predicción versus los valores observados. Y en este caso, si la métrica es de error, valores mientras más chico mejor, o sea, mientras menos error mejor,
y hay otras variables, y hay otras métricas como el R cuadrado, que es como que tú lo quieres maximizar. O sea, va, por ejemplo, entre 0 y 1, y mientras más cercano a 1, o mientras más grande, mejor. Los dos tipos. Entonces, el más clásico es el error cuadrático medio, que es la suma de los cuadrados, o sea, la diferencia entre lo que predije y el valor verdadero. Mientras esta diferencia sea más pequeña, menor error, básicamente. Después, el que más se utiliza, de hecho, es este que está acá, que es el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio, que es lo mismo de arriba, pero es la raíz cuadrada de esta fórmula. ¿Y por qué es buena esta? ¿Por qué? Porque el RMSE está en las mismas unidades de medida de mi variable que yo estoy prediciendo. Por ejemplo, si hago un modelo para predecir biomasa que está en kilogramos por metro cuadrado, y utilizo esta métrica, me va a dar, por ejemplo, que el error del modelo es de 2 kilogramos por metro cuadrado. O sea, hasta la misma unidad de medida. O sea, básicamente te dice que en promedio, cada valor que predice tiene un error de esa biomasa, en el fondo. Después hay una versión, en el fondo, normalizada de este error cuadrático, de la raíz del error cuadrático medio, que es el error cuadrático medio de arriba, pero dividido por el rango o por el promedio de los rangos de la variable observada, de la variable y puede ser cualquiera de estos dos. Esto puede estar también multiplicado por 100. Si es que uno quiere que los valores estén entre 0 y 1, así tal cual, y si lo multiplican por 100 va a estar entre 0 y 100. ¿Cuál es la gracia de esto? Ahí tienen el error en porcentaje. ¿Por qué? De nuevo, nosotros trabajamos a nivel de muestra, no a nivel de población. Entonces, si ustedes al año siguiente hacen otro terreno y hacen otra medición de biomasa, por ejemplo, hacen otro modelo y quieren comparar cuál de los dos modelos es mejor, siempre comparen entre dos modelos con el error cuadrático que está normalizado, o con cualquier métrica normalizada, porque si no está normalizada, aunque estén en la misma unidad, que sean kilogramos por metro cuadrado, no es comparable. ¿Por qué? Porque los rangos del el set de datos o del dato I van a ser distintos, tengo más valores acá, menos valores allá, etc. Y todo eso, la variabilidad o la varianza de los datos, etcétera, todo eso, como es distinto, de todas formas, si yo lo quiero comparar, es mejor normalizarlo. Y del punto de vista teórico, bueno, si está normalizado, incluso podrían comparar entre modelos que hacen cosas distintas. A veces que mi modelo de biomasa es mucho mejor que tu modelo de productividad primaria. Onda, ya son dos cosas totalmente distintas, pero sí, se podrían comparar. A pesar de que las variables observadas tienen escalas, o sea, como unidades de medida totalmente distintas, etcétera, bueno, este error está normalizado. Entonces se podría hacer así, si es que hace sentido. Y bueno, el R cuadrado, ustedes todos lo conocen, es la correlación elevada a 2. Y como está elevada a 2, entonces no hay valores negativos, va solamente entre 0 y 1. Y acá hay algunos dibujitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de modelos que tienen una correlación positiva, que sea buena, una correlación negativa. Por ejemplo, el R cuadrado de este puede ser que sea 0,8, aunque la relación sea negativa, ¿no es cierto? Porque como está al cuadrado, no hay valores negativos. Va, me faltó uno. El sesgo. El sesgo también es importante. El sesgo es si las predicciones de mi modelo tienen errores que se distribuyen aleatoriamente o no. Yo siempre busco, ustedes siempre tienen que buscar en lo posible que los errores de su modelo, porque todos los modelos, si ustedes hacen un modelo que les sale con R cuadrado 1, o sea, bótenlo a la basura, eso es mentira. Tiene que estar, algo mal tiene que haber. Es imposible que quede tan bueno. Entonces, siempre van a haber errores, que en el fondo son estas desviaciones, estas como sumas de los cuadrados que se habló arriba, que serían en el fondo como esta rayita roja. Si nosotros hacemos un plot entre los valores predichos y los valores observados, una línea
completamente recta, que es la línea 1, 1, que se llama, siempre va a ser el ideal. Porque yo siempre quiero que, bueno, que si el valor verdadero es 10, yo busco que mi predicción diga 10. Si el valor verdadero es 20, yo también quiero que mi predicción sea 20. Entonces, lo ideal siempre va a ser esta recta que está acá al medio. Y estos errores, ¿no es cierto?, son, bueno, estas distancias que se alejan, las observaciones de esta regla, de esta línea ideal. Y lo que yo siempre busco es que estos errores se distribuyan aleatoriamente a lo largo de toda esta recta. O sea, ya hay un problema si es que mis predicciones y mis puntos acá están, por ejemplo, están todos sobre la línea. Yo puedo decir como chuta, mi algoritmo sistemáticamente está sobreestimando o sobreprediciendo la biomasa, o al revés, si están todos los puntos acá abajo, entonces sistemáticamente tiene un sesgo, ya que están todos los errores subrepresentados o subpredecidos. ¿Quién sabe lo que son los residuos? Muy importante, una de las cosas más importantes en regresión es que son los residuos. Los residuos son básicamente los valores observados menos los predichos, que es exactamente estas distancias que están acá en rojo. Entonces, si ustedes tienen los valores observados, que son, por ejemplo, la biomasa que ustedes midieron en terreno, y los valores predichos que hizo su algoritmo, Random Forest, por ejemplo, hacen esta resta y esos son los residuos, ¿ya? Y los residuos son importantes, por ejemplo, y se utilizan de forma similar a lo que les expliqué, es un poco mejor para verlo más visual. Y el plot clásico es en los residuos en el eje de las y los valores predichos en el eje de las x. Entonces, por ejemplo, acá uno puede decir que este modelo, ¿no es cierto?, en donde hay una línea 0, que en este caso sería la línea ideal, o sea, si yo predije lo mismo que se observó, es 0, la resta, entonces yo digo, acá los errores visualmente al menos se distribuyen de forma aleatoria, por lo menos en mi modelo. Incluso puedo hacer un histograma o un plot de densidad de mi residuo y digo, ya, sí, la media de mi residuo está más o menos en 0. Bacán. No tengo problema en mi residuo. Por el contrario, si la mayoría de mis residuos están acá en la parte positiva, entonces, pucha, hay un problema, hay un cierto sesgo en mi modelo, el modelo está sobre prediciendo, etc. Ahora, puedo tener situaciones por el estilo que de todas formas el histograma o la densidad de los residuos se va a ver bien, pero en realidad no está muy bien. Entonces, por eso es siempre bueno ver este plot. Acá tengo, por ejemplo, una subestimación sistemática de valores bajos y una sobreestimación sistemática de valores altos de biomasa. Eso también es problemático. Y por último, vamos a entrar al tema de la autocorrelación espacial, porque una cosa es ver cómo se distribuyen estos residuos acá en el modelo, que básicamente acá en el modelo estos valores de biomasa están ordenados de manera creciente, valores bajos de biomasa, valores altos, y me interesa que esta predicción sea, o que los errores de estos sean aleatorios. Sin embargo, hay otro componente que es que los errores en el mapa que yo predigo, o en las predicciones a nivel de plot, estén espacialmente también aleatoriamente distribuidos. Que eso no se puede ver con este mapa, porque quizá, ejemplo clásico, yo digo, pucha, tengo un problema terrible en los valores bajos de biomasa porque se están subprediciendo, pero puede ser que estos plots que tienen valores bajos de biomasa estén bien distribuidos en el espacio, y entonces hay un problema de sesgo a nivel de modelo interno, pero a nivel espacial no hay una autocorrelación espacial, porque no es que haya en una parte geográfica todos los errores acumulados. O sea, geográficamente hablando, yo también quiero que todos los errores estén distribuidos en el espacio. Y eso se puede ver básicamente hay muchas formas, pero la más simple y bastante buena es con el índice de Moran.
Entonces, con el índice de Moran es un test estadístico donde la hipótesis nula es que todos los puntos del espacio son iguales, o el error de los espacios son iguales, o se distribuyen de forma aleatoria, etc. Básicamente, la hipótesis nula es que no hay autocorrelación espacial, y la hipótesis alternativa es que sí hay autocorrelación espacial. Por eso, en el caso en particular de este test, lo que nosotros buscamos son p-valores no significativos, porque nosotros no queremos que haya autocorrelación espacial, o sea, no queremos que hayan zonas geográficas con más error que otras, queremos que los errores del modelo se distribuyan de forma aleatoria. ¿Ya? Entonces lo que nosotros buscamos eh, es asegurarnos de que esta hipótesis nula se cumpla. Entonces básicamente al hacer el test demoran, lo primero que hay que fijarse es el p-valor. Si el p-valor es no significativo, y ahí depende mucho del nivel de significancia que ustedes estén trabajando en su experimento, o que ustedes internamente se fijen. Valores clásicos son 0.1, o sea, 10%, o sea, yo estoy con un 90% de seguridad que lo que estoy diciendo es verdad, o el más clásico es 0,05, o sea, yo tengo un 95% de seguridad que lo que estoy diciendo es verdad, o lo más exigente ya es 0,01, es decir, como 99%. Normalmente se trabaja con 0,5. Acá en este ejemplo está con 0,1, ¿ya? Entonces yo hago el test de Moran, por ejemplo, y digo, ya, si yo distribuyo los errores en el espacio, por ejemplo, que está en esta curva, ¿no es cierto? Tipo gaussiana clásica, que normalmente estos test transforman los datos, y yo digo, el p-valor es no significativo, por ejemplo, mayor a 0,1 o mayor a 0,5, y significa que mis datos están en esta parte amarilla de la distribución estadística, y digo, ni un problema, significa que no hay autocorrelación espacial y que los errores o los sesgos, por ejemplo, estos valores geográficos en oscuro claro, por ejemplo, digamos, oscuro es un error positivo y los blancos un error negativo. Entonces, estos errores se distribuyen aleatoriamente. No hay problema. Si es significativo, significa que tus datos están dentro de una de estas dos colas, que es donde hay problemas. Significa que, en primer lugar, si hay autocorrelación espacial, y si quieres saber qué tipo de autocorrelación espacial, entonces te puedes fijar en el valor I del índice de Moran, que básicamente si es negativo o menor a menos 1,6, significa que está en la parte azul, en que hay una distribución sistemática como de este tipo, o sea, que los errores no son aleatorios, sino que tienen más bien esta forma como de chessboard, como de tabla de ajedrez, y por el contrario, si el índice es positivo, la autocorrelación espacial tiene más que ver como con clustering, o sea, tengo una zona geográfica donde están todos los errores positivos, otra zona geográfica donde están todos los errores negativos, etc. ¿Qué se puede hacer si mi modelo tiene autocorrelación espacial? No hay una forma mágica, hay cosas bien complejas estadísticamente hablando que se pueden hacer, pero en términos simples significa que el modelo no es bueno y que hay información importante que uno le puede estar dando al modelo que uno no se lo está dando. O sea, si tu modelo tiene autocorrelación espacial, pucha, hay que intentar quizás encontrar otros predictores que no estamos considerando, por ejemplo, variables climáticas. Si hago un modelo solamente con las bandas de Landsat y con índices vegetacionales y me da problemas, pucha, ¿qué hago? Bueno, probemos metiendo también variables de topografía o variables climáticas, mapas que se pueden descargar, etc. O sea, hay algo de información que al modelo le falta para poder funcionar mejor. Eso es lo que está diciendo. ¿Preguntas de esto? Sí, Javier, ahí en el chat dejé una, pero es básicamente si se puede aplicar
este concepto de espacial y se puede cambiar por el concepto de temporal, la autocorrelación Sí, sí, temporal. sí. Sí, claro, existe autocorrelación temporal, que es básicamente, a ver, desde el punto de vista espacial, uno siempre asume que dos puntos que están más cerca en el espacio son más parecidos. O sea, si yo mido biomasa aquí y después aquí al lado, es probable que sea similar, ¿no es cierto? Porque, bueno, geográficamente son parecidos. Esto igual considera eso, ¿cachai? O sea, no te va a decir que hay un clúster, no, están aquí como distribuidos porque hay dos puntos que tienen errores similares, no. Y lo mismo pasa con temporal. Existe perfectamente el tema de la autocorrelación temporal, pero no te sabría decir si se usa exactamente el mismo test de Moran o otros test, pero sí, hay autocorrelación temporal, que también dos mediciones, obviamente que estén, no sé, dos mediciones que tienen diferencia de media hora, eh, también se asume que van a ser muy parecidas, ¿no es cierto? Pero igual el modelo debería ser capaz de predecir en el tiempo y distribuir sus errores de forma también aleatoria en el tiempo. O sea, no me sirve de nada un modelo que tenga mucho error, o sea, que todos los errores estén, por ejemplo, en la época de verano. Pucha, no puedo confiar entonces en nada de lo que el algoritmo me diga en la época de verano. Entonces eso hay que intentar corregirlo también por ejemplo, con más variables o con otras cosas para que si el algoritmo tiene errores, que se distribuyan aleatoriamente. Que si tenga un poco de error, bueno, mis predicciones tengan un poco de error, da lo mismo si es invierno, verano, primavera, etc. Así que las dos cosas son conceptualmente también parecidas. Se puede aplicar directamente, aunque no estoy seguro si con el mismo test. Tendrías que ver tú qué test de autocorrelación temporal hay que te pueda servir y de seguro hay alguna función en R que lo haga de manera más o menos fácil. O sea, hay paquetes de R para lo que se le ocurra. Entonces, en ese sentido, algo pueden inventar. Gracias, Javier. ¿Otra pregunta? Ya, vamos a hacer el práctico de regresión con los datos de Pantanillo. No me acuerdo si ustedes ya usaron estos datos como para perder mucho tiempo en explicarlo, no. No, todavía no ocupan esos datos. Ya, entonces Pantanillo es un predio de la Universidad de Chile que está en la región del Maule, en la cordillera de la costa y que es un área forestal que tiene zonas con plantaciones de pino, tiene zonas con eucalipto, tiene zonas con bosque nativo, o sea, un desastre, pero es una buena zona de experimentación en ese sentido. Eh, Porque en realidad es bastante representativo de lo que pasa, ¿no es cierto?, en la cordillera de la costa. Entonces, hay biomasa medida a lo largo del cerro, y esta biomasa, hay biomasa que en zona, que solamente bosque nativo, hay biomasa que está medido en plantaciones de pino, etcétera. Y tenemos información de Landsat 5, tenemos, por ejemplo, las 7 bandas espectrales de Landsat 5 y tenemos la transformación, ¿no es cierto?, Tasselkap, tenemos el brillo, el verdor y la humedad, tenemos también NDVI, otro índice, tenemos la altitud obtenida por un DEM, y tenemos la altura de las copas de los árboles, obtenida por un líder. Ustedes van a ver líder más adelante, me imagino. ¿O Sí, ya lo vieron? no, más No, lo van a adelante emplear. van a ver. Ya, entonces da lo mismo cómo se obtiene esto, pero hay información, por ahora da lo mismo, y hay información de altura de los árboles. Eso es el background entonces de los datos que estamos viendo. Vamos a partir con lo más simple de lo simple, vamos a partir entonces con regresiones simples. Cargamos los datos, entonces podemos ver acá que están las coordenadas geográficas, que es importante siempre que guarden las coordenadas geográficas, no las usen. A veces uno se equivoca y ocupa las coordenadas geográficas como un predictor,
y que puede dar buen resultado, porque obviamente en algunas partes, por ejemplo, geográficamente hay más biomasa que otra, y, pero no es un predictor confiable a la larga o para extrapolar. Entonces, es bueno tener esta información, porque lo vamos a usar, por ejemplo, las coordenadas geográficas se utilizan para ver el test de Moran, otras cosas, pero acuérdense después sacarlas del algoritmo. Bueno, está la biomasa, en formato numérico, etcétera, las bandas, brightness, etcétera, etcétera. Lo mismo que les nombré. Paso número 1, por ejemplo, podemos separar lo que son nuestras variables predictivas, que van a ir entonces, por ejemplo, desde la columna 6 a la 19, que en el fondo serían, ¿dónde está mi variable I? Va, mi variable X, que serían las bandas, índice, altura de la vegetación, etcétera. Y la variable Y, que en este caso es la biomasa. Primera cosa que se puede hacer, como para tener una idea, ¿no es cierto? Correlación. Importante saber que la correlación es completamente distinto a una regresión, y que correlación significa que hay una cierta, bueno, relación entre las dos variables, pero que no necesariamente explica causalidad. O sea, si yo digo la altura o la altitud de los metros sobre el nivel del mar está correlacionado con la temperatura, porque a mayor altura es más frío, a menor temperatura. Pero eso significa que es la altura lo que hace que sea más frío, quizás sí, quizás no, no puedo dar mucha información de causalidad. Entonces, están correlacionadas, entonces resulta que la temperatura es lo que da la altura, pues. O sea, pucha, no. Pueden ir de la mano las dos cosas, pero no, correlación no es causalidad, eso es lo primero. Y si ven acá, rápidamente, correlación ya sea negativa o positiva, por ejemplo, puedo decir que la altura de los árboles o la altura de las copas es un buen indicador. Así, a grandes rasgos, tienen harta correlación. Que tiene, bueno, es bastante obvio. Árbol mientras más alto, más biomasa, ¿no es cierto? La correlación no es perfecta porque no es, hay otras cosas, que es por ejemplo la cantidad de ramas o el ancho del tronco, que el ancho del tronco no necesariamente eh, tiene que ver con la altura, o sí o no, etcétera, etcétera, pero al parecer altura de árbol es un buen indicador. Si hagamos una regresión simple para predecir biomasa con la altura de los árboles. Y acá usamos esta forma que yo les dije que es con la curita de chancho, que es bien clásica en R, que es decir, bueno, quiero predecir Y con esta variable X que está acá, ¿no es cierto? Y usamos la función linear model, que viene con R básico, o sea, no hay que instalar ningún paquete. Si ven, este objeto L1 no le va a dar mucha información, le dice cuál es el intercepto y cuál es la pendiente de la curva, o el beta, por ejemplo. Entonces nosotros aquí con summary sí podemos obtener más información, y nos da, por ejemplo, los cuantiles de los residuos. Y aquí no sé, rápidamente puedo decir, pucha, la mediana no está en cero. Acuérdense que en cuanto a los residuos, yo creo que esté lo más cercano a cero posible, pero sí está distribuido en valores negativos y en valores positivos. Bueno, quizás está piola. Como para tener, no se puede sacar mucha conclusión con esta información, pero es como una primera visión. Y acá tengo, por ejemplo, los interceptos, el beta, ¿no es cierto?, de esta única variable, y me dice básicamente en este p-valor aquí si es significativo o no. Entonces, al parecer sí, es una variable que es significativa para poder predecir la biomasa, y me dice a grandes rasgos que el R cuadrado, acuérdense que aquí no hemos hecho ninguna validación independiente, o sea, esto es el R cuadrado del modelo con todos los datos internamente. El R cuadrado es de 0,36 y el R ajustado es de 0,35, bueno, 0,36. Nunca confíen mucho en este R ajustado porque
es como que te intentan ajustar o es el R validado, pero onda, no estamos usando ninguna validación independiente como hemos visto, entonces en realidad no vale mucho. ¿Ya? Y esta es una Javier, revisión. Sí, los asteriscos son el nivel de significancia. sí, los asteriscos son el nivel de significancia. Ustedes cuando tengan duda de cualquier de estas cosas, acá está, significant codes. Pueden buscarlo en la información de la función específicamente, pero en general la notación de R es bastante clásica, o sea, 3 asteriscos es que es significante al 99%, o sea, con un p-valor, el p-valor es menor a 0,001, 2 asteriscos es al 95%, un asterisco va. Ah, sí, 3 asteriscos, acá está, al 0,1, 2 asteriscos, no, 2 asteriscos, en este caso es al 10%, o sea, al 90%, 1 es al 95%, si sale un punto, bueno, es 0,1 y etcétera. Así que en este caso dice que es significativo al 99%. Ustedes pueden ver acá, en el objeto, que se llama LM1, pueden ver acá la ramificación de cosas que tiene. A mí me gusta tirarlo de repente más acá porque hay más espacio para mirar. Pueden ver la ramificación de cosas o de información que se puede sacar de este objeto, que hay harto. Pueden obtener los coeficientes, los residuos, efectos, etcétera, etcétera. Hay harta bibliografía si quieren saber qué significa cada uno, pero lo más obvio son los coeficientes, o sea, quiero saber cuál es el beta, por ejemplo, o el peso de la variable, y los residuos. Esos son los dos que yo diría más importantes por ahora. Y eso yo los puedo sacar, por ejemplo, usando este signo peso y con el nombre de este como subconjunto, por ejemplo, coefficients, o también puedo, como es una lista de cosas, puedo decirle, dame el valor el primer valor que sale en la lista, que es básicamente lo mismo. Pero en general se usa esta notación con los nombres, es más fácil. Sí, con la función name se puede ver acá el nombre de las cosas que yo puedo sacar, como les dije. Entonces puedo obtener los coeficientes, los residuos, puedo ver atributos, etc. Por ejemplo, entonces, con fitted, estos son como funciones externas, pero que en general funcionan con hartos sistemas, con hartos modelos de regresión de R. Entonces con fitted, por ejemplo, puedo sacar los valores predichos. Esos son los valores predichos de biomasa del modelo, sin usar ninguna cuestión independiente. Con resid podemos sacar los residuos, por ejemplo. Con coef podemos sacar los coeficientes también. Son otras formas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tomando en cuenta la correlación inicial, si le agregamos, por ejemplo, 2 variables más, que en este caso se agregan de esta forma, poniendo el símbolo más. Agregamos la segunda banda y la quinta banda, tiene doble, y la quinta banda, lanza 5, porque tenían buena correlación, etc. Entonces puedo hacer una regresión múltiple, puedo ver también el summary, y acá, bueno, también me dice lo mismo los residuos, etc. El intercepto de cada uno y el beta de cada una de las variables, y puedo ver que el peso o la importancia de la variable líder sigue siendo más alta que la de las otras, y en nivel de significancia, pucha, parece que sigue siendo parece que la altura es tan buen indicador que las otras variables parece que dan lo mismo. Y de hecho, pucha, el R cuadrado es igual. No sé, de 0,36 subió a 0,37. No mucho. Después, Profesor, sí, ¿sabe que a mí no me funciona la LM2 que hizo? No me tira error. ¿no será Y porque me pasó lo mismo en la LM1, con esa fórmula. Me pasó lo mismo, entonces por eso quería saber por qué me dice el error
que dice error en el modelo, frame, la fórmula no la reconoce, invalida el tipo de fórmula de la variable y, dice. ¿Ya? Y esta parte sí te corrió bien. O sea, sí hiciste un... Sí, todo con el LM1, todo eso que hicimos me corrió bien. Pero cuando aplico esa fórmula con la cola de chancho, no, después todo lo hice con el summary y todo lo que sacó iba bien, pero con esa no sé por qué no me corre. Pero sí te resultó el Sí, summary. sí, summary me resultó. Ah, entonces significa que sí lo hizo, porque el summary necesita este objeto. Sí, Lo creo acá. sí, pero cuando hago correr la LM1 con el LIDAR, me tira error. Eso es lo que te digo, es que esto tiene que haber funcionado, así es que creaste este objeto que después lo estás revisando acá. Quizás te dio como un warning, así como, no sé, hay algún problema o algo, pero igual funcionó, ¿cachai? Cuando así corres esto igual te da información, Summary también te da Sí, información, ¿no? sí, todo me da información. Ya, entonces así se creó el modelo de regresión. Y quizás te están diciendo, no sé por qué. Ahí funciona muy bien googlear el error. Tú puedes poner R, LM y el error y hay un montón de información al respecto en internet, así como por memoria no te podrían decir por qué. Pero si es que te tiró el objeto, significa que igual hizo la regresión, ¿cachai? Ya, ok, entonces, sí lo reconoció entonces. Y lo mismo con la LM2, en la Summary, ¿te funciona? Eso es lo que voy a probar ahora. Dale, ahí me contáis. Entonces, a priori, este modelo múltiple con 3 variables, al parecer estas otras 2 variables no está dando mucha información. Y acá puedo usar esta función que es ANOVA, que tiene que ver, pero no tiene que ver mucho con el test de ANOVA, que es clásico de estadística. Si ustedes quieren hacer alguna vez en un experimento y comparar el comportamiento de la biomasa, por ejemplo, de nuevo, para hablar de un solo tema, comportamiento de la biomasa según una especie más de experimento, así si hay una diferencia significativa entre la biomasa de un lugar con manejo, sin manejo, cosas por el estilo, eso se hace con un modelo de ANOVA, que no es lo mismo que una regresión, y esa función se llama ANOV, no es ANOVA, no, AOV, creo, que es el que hace la ANOVA. Bueno, esta función de ANOVA, lo que funciona es para comparar dos modelos lineales o dos regresiones. Entonces yo puedo comparar, por ejemplo, en esta función, el modelo de regresión simple y el de regresión múltiple. Y básicamente, como casi todos los tests, esto es de memoria, chiquillos, casi todos los tests, la hipótesis nula es que las cosas son iguales. Y la hipótesis alternativa es que hay al menos una diferencia significativa entre los pares. Bueno, si se comparan dos cosas, es que hay una diferencia significativa. Así puedes comparar más de dos cosas y te dice que al menos una es significativa. En este caso, el p-valor no es significativo, porque es 0,6. Entonces, me dice que la hipótesis nula es la que tenía razón. Ahí depende de la significancia que esté usando el test. Yo no sé de memoria, pero si ustedes ven acá en la información, quizá el test funciona con algún parámetro físico, fijo, perdón, por ejemplo, al 99%, o ahí ustedes lo fijan, dicen yo quiero trabajar con nivel de significancia del 95%, entonces yo voy a pescar todo lo que es 0,05. Si es menor a 0,05 es significativo. Bueno, de todas formas, acá es muy alto. Entonces significa que no hay una diferencia significativa entre los dos modelos y que da lo mismo cuál de los dos usar. Entonces yo a priori digo, bueno, modelo más simple, mejor, me quedo con el modelo 1. ¿Ya? Porque si son iguales estadísticamente, mientras más simple mejor. Eso es la regla. Si no están seguros, por alguna razón, y quieren usar un criterio de comparación de
modelos que sean numéricos, ya Felipe, un segundo. Pueden usar este, que es el Archaic Information Criterion. Y lo que hace el AIC es buscar un balance entre la capacidad predictiva del modelo y la complejidad. Y da un valor que va entre 0 y positivo, no sé. De hecho, depende del modelo que uno esté usando, el valor del AIC que va a dar. Pero, en el fondo, acá uno está comparando manzanas con manzanas, no peras con manzanas, porque son dos modelos que predicen lo mismo, la misma variable, con la misma muestra poblacional, etc. Entonces, si yo comparo, voy a volver a correr la nota. Si yo comparo el AIC, me va a dar esos dos valores, y en el AIC lo que yo busco son valores mientras más chicos posible. Entonces, acá, si se fijan, el AIC del modelo 1 es un poquito más chico que el del modelo 2, entonces yo puedo decir que el modelo 1 es mejor que el modelo 2. Pero no te dice si son significativamente distintos. Entonces pueden usar estas dos pruebas. Cuando quieren comparar dos modelos lineales, pueden usar el ANOVA para ver si es que hay una diferencia significativa. Pero la ANOVA no te dice cuál es el mejor, y el AIC te dice cuál es el mejor. Se pueden mezclar los dos. Y después, por último, los modelos lineales, si uno hace un plot, tienen esta información. Al tiro voy a la pregunta, sorry, era como para no terminar con el flow. Tienen estos plots que son como típicos para ver la calidad, que en el fondo te muestran los residuos, que es más o menos lo que hablamos. Está esta curva normal de los QQ-plot, que quizás la van a ver mucho, que también es para ver normalidad en la distribución de los residuos también, y es básicamente los puntos deberían ir lo más cercano a la línea posible punteada. Entonces este QQ-plot dice que, por ejemplo, acá en la cola de las predicciones altas hay problemas, que es lo mismo que sale acá. Y esto, bueno, son transformaciones más complejas de lo mismo, que no vamos a entrar mucho en detalle. Pero estos dos plots son los más clásicos que uno puede revisar. La pregunta, ahora sí. Hay una pregunta, ¿no? O ya me muere mucho. Disculpa, estaba muteado. Hola, Javier. Dale. No, se respondió la pregunta, la duda que tenía con el AIC, porque como ya he explicado antes, en la NOVA te decía que eran distintos, Pero no dice pero cuál. claro, Claro. con cuál quedarte. Eso. Ya. Claro, o sea, criterio experto también. Pues pucha, si tenéis dos modelos que son iguales y tenéis uno que tiene 30 predictores y otro que es igual, es significativamente igual, pero usa 3 variables, pucha, quédate con el más simple posible. Básicamente. Aunque el R cuadrado del otro sea un poquito mejor, que acá también era el caso, bueno, eran los dos modelos malos igual, pero uno tenía, qué sé yo, R cuadrado 0,35 y el otro 0,36. Pucha, no sé, una diferencia mínima, así que chao, me quedo con el modelo más simple. Pero si ese criterio como experto de repente falla, igual puede usar el AIC, que puede tomar la decisión por ti de una forma matemática cuantitativa, por así decirlo. Si es que algunas tienen duda, pueden usar eso. Vale. ¿Ya? Machine Learning con CAR. Vamos a hacer entonces el primer ejemplo de regresión. Javier, ¿Sí? disculpa, el R cuadrado depende de la cantidad de datos. Por ejemplo, si el M1 tiene menos datos o era más simple que el M2. El R cuadrado, por ejemplo, si es más alto en el 2, eh, o sea, la consulta es si este R cuadrado depende de la cantidad de datos que yo tengo en cada modelo. O que un modelo usa más datos que otro, por ejemplo. Entonces el R cuadrado necesariamente va a ser mayor porque tengo No, más datos, no, ¿no? porque el R cuadrado es una suma, es como la base del cálculo de todos estos como índices, era esta como suma cuadrado,
sumas de Ujú. cuadrados, se llama, entonces como de la desviación. Entonces, cuán diferente es mi valor predicho con el observado, el verdadero, y esto hace como una, bueno, hace como una suma y hace como una normalización. Claro, ¿Ya? pero al tener, por ejemplo, como mide correlación, ¿cierto? Si yo Sí. tengo más correlaciones, no es entonces va a ser más, como tengo más correlaciones, va a ser más alto el error, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo entre 4 datos, mi correlación versus una correlación con 100 datos, es independiente de la recuadra, entonces el valor que me da. Sí, no, es totalmente independiente. Y en este caso, los dos modelos ocupan exactamente el mismo set de datos, con el mismo número de Ya. observaciones, etcétera. Sí, Acuérdate que los disculpa, modelos, podría pinchar ahí en el AIC que los valores como la pantalla aquí no alcancé a ver bien. Me dijiste que el sí, claro, 981, ya, punto 68, punto 65, vale. o sea, 981 y 984 es un Sí, poco más chico. Pero ya, el valor en sí, o sea, que esto sea 98, 980.000, el valor, no es 1000, es 988 punto algo, en ujú, realidad da lo mismo. O sea, el like tira como un valor numérico que tiene que ver con la estructura de cómo está hecho el el modelo, modelo, ya. y O sea, mientras más chico, y mientras más chico cla- mejor. Pero si tú eh, corres esto con otro set de datos, puede ser que te dé 500, pero claro, no por ser eso es mejor o peor. O si el sea, valor es más chico, entonces el modelo es más simple, así nomás lo interpreto. es mejor. Es Es mejor. mejor, ¿Por qué? Porque el AIC toma en cuenta la capacidad predictiva, o sea, igual está considerando el R cuadrado que tuvo ya, el modelo interno, pero también ve la complejidad. No estoy seguro de la forma matemática, como dice, bueno, tiene R cuadrado parecido, pero este tiene más complejidad porque tiene más variables, entonces es como que lo penaliza y le tira más ya. puntos, o no sé, Es algo así, como que ¿cachai? con menos, en este caso el M1, con menos variables predicen lo mismo, algo Lo así. mismo. Con una Vale, variable predigo lo mismo que con tres, por ejemplo, ¿cachai? ya, vale. Y la pregunta original, o sea, la correlación no tiene nada que ver. Si tú tienes dos datos y ves cuán correlacionados están, o sea, como dos observaciones, quizás te da un R de 1, pues, ¿cachai? Porque, bueno, ahora si puedes confiar en la correlación con solo dos o tres observaciones, eso ya es otro tema. O puedes tener 1000 observaciones y tener una correlación mala, Claro, porque los datos están todos dispersos, o sea, ya. no tiene mucho que ver Independ- con el número. Sí. Vale, gracias. Vamos entonces al ejemplo con Karen. Vamos a usar los mismos datos, básicamente lo mismo, los datos de pantanillo, esta es mi variable X, las variables, la variable Y, la biomasa. Vamos a definir entonces, aquí yo les puse dos opciones para que vean como, no sé, dos cosas, pero acá entonces con Train Control ustedes pueden decir, no sé, pucha, sabéis que tengo harta observación igual, mis datos son 90 observaciones, que es relativamente bueno. Entonces quiero hacer cosas más complejas, quiero hacer validación cruzada repetitiva. Entonces quiero usar un K-fold con un K igual 10 y quiero que eso se repita además 10 veces para estar seguro de que este entrenamiento del modelo tenga una variabilidad que es significativa, bla, bla, bla. Yo no voy a usar ese por un tema de tiempo, porque se va a demorar mucho. Ustedes pueden usarlo si quieren después para hablar. Entonces una vez que tengan este objeto creado, el TR control, van al objeto que es el train, y acá yo digo, bueno, mi variable X, mi variable Y, el método, voy a usar PLS, hay una función que se llama eh, la distancia de lo que quiero ajustar, que en este caso tiene relación con el hiperparámetro de PLS es el número de componentes, entonces en este caso en particular va a probar el mejor valor posible del número de componentes de PLS entre 1 y 13. Eso es lo que significa. El TR control es este objeto que creamos arriba, ¿no es cierto? Que le digo que va a ser una validación cruzada con K igual 10. Un segundo. Sí. Y le puse acá a mi objeto de train control, le puse que guarde las predicciones. ¿Por qué? Porque si se fijaron,
no he separado los datos en un set de entrenamiento y validación. Voy a hacer solamente remuestreo interno. O sea, hay entrenamiento y validación también, pero internamente. No tengo unos datos completamente independientes para validar, que siempre es bueno, pero lo hice así para que vean la diferencia. Si ustedes hacen esto, de todas formas está bien. Es mejor tener siempre datos independientes, como lo que vamos a hacer en la parte de clasificación, ¿ya? Y en el caso de PLS, es muy importante hacer un preprocesamiento que tiene que ver con centralizar los predictores y con normalizarlos, que vayan entre -1 y 1. ¿Por qué? Porque PLS va a ser una regresión lineal, gaussiana, clásica, que es básicamente lo mismo que la función LM, o sea, la parte matemática de formar estos componentes matemáticos, que resumen la información, esto que yo les dije, es complejo, pero la regresión en sí es igual a la a la LM que les mostré al principio, ¿ya? Y este tipo de regresión, al igual que los componentes principales, es muy susceptible a los valores propios de las variables, sobre todo si estamos mezclando índices vegetacionales, con las bandas de reflectancia, con altura, o sea, son variables que tienen unidades completamente distintas. Entonces, para PLS es muy importante hacer este preprocesamiento. Y quiero que me elija el mejor hiperparámetro o el mejor modelo en cuanto a la métrica del error cuadrático medio, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. ¿Ya? Eso es lo que significa esto que estamos corriendo. Lo corro y pueden ver que es bastante rápido, porque, de nuevo, PLS es un modelo que es lineal. Y si yo corro este objeto PLS, acá arriba, puedo ver, hay una especie como de resumen, que es lo mismo que les mostré el resumen que decía Random Forest. Entonces, acá hace predicción, hace distintos modelos, hace 13 modelos, y a priori dice que el mejor modelo es con el número de componentes 4, que al parecer es este, según esta columna que es el error cuadrático medio. Es el modelo con el error más pequeño. Y yo a priori digo, pucha, eso me parece bien porque es un número de componentes que es relativamente bajo. Si me hubiera dado el mejor, el 13, ahí quizás habría visto más cosas, como vamos a ver en la parte de clasificación, para estar seguro que es un buen valor, etcétera. Pero digo, ya, voy a confiar en el algoritmo porque me parece que 4 es un buen valor. Y acá entonces se dan cuenta que pasamos de 14 predictores, que son nuestras variables X, al modelo internamente vamos a usar solamente 4. Hicimos una reducción de información y ya, o sea, la predicción en sí del modelo ya no va a ser con estas 14 variables originales, sino que va a ser con estos 4 componentes, que es una mezcla de información de estas 14 variables, de todas formas. ¿Ya? Puedo ver estos resultados también y puedo hacer déjame borrar acá. Puedo hacer un plot, por ejemplo, de lo que vio el algoritmo en todo caso. Entonces vemos acá el error cuadrático medio y el número de componentes. Y a medida que aumenta el número de componentes, baja el error hasta el 4 que es el que eligió, y después aumenta de nuevo y hay un poco como de ruido. Yo digo, ya, sí. Me parece que esto de acá es puro ruido y los modelos no hay muy buenos, porque normalmente cuando hay una correlación lineal, o sea, como que cada vez que aumento un componente, hay menos error, menor error, menor error, como que eso yo lo puedo, digo, ya, tiene sentido, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya empieza el modelo así como que hay menor error, mayor error, empieza como medio feo, prefiero dejar el número de componentes antes. Así que el 4 que eligió el algoritmo por default me parece súper bien. Y después, acuérdense acá arriba, entró en control, que nosotros pusimos Save Prediction
verdadero, true. Entonces, en este objeto, que es de PLSPRED, nosotros podemos ver internamente qué es lo que hace el algoritmo, que por eso se los quería mostrar para que se entienda bien qué es lo que hace el algoritmo. Por ejemplo, usamos kfold igual 10, o sea, el algoritmo va a dividir nuestros 90 datos en 10 bloques más o menos homogéneos, y entonces va a ser 10 modelos. En esos 10 modelos hay un bloque que deja como validación y el resto para entrenar, y después los va cambiando. Y además tenemos el valor del hiperparámetro. Entonces acá tienen valores observados y valores predichos del modelo en el primer fold con un R no sé, con 13 componentes. Ahí están los 10 modelos. Después hace lo mismo, estamos todavía dentro del fold 1, con 12 componentes, con 11 componentes, con 10 componentes, etcétera, etcétera. Entonces están todo este set de datos internos del modelo, que es lo que él usa, y acá llegó a un componente, y ahí, acá empiezan de nuevo con 13. ¿Por qué? Porque ahora agarró aleatoriamente otro set para validar. Entonces esto lo hace hasta fold igual 10. Entonces, hay un montón de información que usa para llegar a esta conclusión, inicial de que el mejor número de componentes o valor de hiperparámetro es 4. Y que en general, porque hace un promedio interno, es bien robusto esto y bien fácil de usar, el error cuadrático medio y el R cuadrado de ese modelo con R comp igual 4 es de ese. Un error de 47 kilogramos por metro cuadrado y un R cuadrado de 53, 54. ¿Ya? Javier, hay un par de preguntas en el chat. Una es con Dale. respecto al CAFOLD, que esto es de cuánto es el número que se recomienda. Es como una pregunta igual clásica. Clásica, depende de tu set de datos. Mientras más alto es el kfold, o sea, el número de K, si yo digo, tengo este set de observaciones, ponte tú que son 100, y elijo un K igual a 10, significa que va a agarrar mis 100 observaciones y va a intentar hacer 10 grupos, o sea, aleatoriamente elige 10 grupos de datos, lo más homogéneo, que en este caso van a ser, bueno, 10 datos cada grupo, ¿no es cierto? Si elijo un K igual a 5, va a dividir mis 100 datos en 5. Significa que cada grupo va a tener 20 observaciones. Si elijo un K igual 2, bueno, van a ser 50 y 50. Entonces, el peligro, si con 100 observaciones, un K igual 5 o 10 está súper bien. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de datos que es buena para entrenar y para validar. Por ejemplo, con un K igual 10, y si tengo 100 observaciones, en cada iteración del algoritmo ocupa 90 observaciones para entrenar y 10 para validar. O si el K es 5, va a ocupar entonces 75, no, 80. 70, no, ¿eh? 80. 80, ¿no? Sí. 80 para entrenar y 20 para validar. Entonces, básicamente, por ejemplo, si ustedes tienen poca observación, si su set de datos tiene 30 observaciones, no elijan un K igual 10, porque vas a estar validando con muy pocos datos. Hay un K igual a 3 o 5, va a estar bien. Pero en términos generales, 5 y 10 son los valores más clásicos. Si tienen muchos datos, 10 está bien. Si tienen no tantos datos, entre 30, 50, 40, 60 datos, yo usaría 5. ¿Ya? Y si tienen aún menos datos, yo usaría leave one out, que es con K igual 1. Que no es tan robusto, pero básicamente entrena con todos los datos menos con uno y valida con ese uno solamente. Pero eso lo hace con todas las combinaciones posibles. Entonces igual el algoritmo aprende con todos los datos y
valida con todos, pero bueno, nos deja muchos datos para validar. Claro, y ahí al final me preguntan también si es que después de los 4 componentes habría un sobreajuste. Bueno, eso es lo que se ve con este grafiquito acá, que en el fondo es como lo que se puede asumir, ¿no es cierto? Es difícil decir acá hay sobreajuste, pero uno está asumiendo cosas. Hay una ley que se llama la ley del codo, ¿no es cierto? Que es casi cuando hacemos este tipo de cosas, yo espero que mientras más información le doy al modelo, acá por ejemplo parte con un componente o un predictor, y después le sumo 2, le sumo 3, yo espero que mientras más información le doy, haya un menor error. Pero eso no siempre sucede, hasta que llega a un punto, por ejemplo, que ya hay saturación. Y acá entonces ya no hay menor error, sino que si le agrego otro componente, el componente 5, pucha, el modelo tiene más error y después incluso más error y así sucesivamente, o ya es como de una forma media rara, aleatoria. Entonces yo diría que estos modelos de acá están medio sobre ajustados o tienen sobre ajustes, porque se comportan de una manera extraña con la distribución de los errores a priori. Entonces yo prefiero elegir mientras menor posible y mientras haya como estos comportamientos después que no tienen mucho sentido, es mejor evitar estos de acá. Lo que sí tiene Javier, sentido, ¿sí? disculpa. Eso tiene que ver un poco, no sé si estoy bien la verdad, pero yo alguna vez escuché que el error se va propagando a medida que se hacen cálculos. Entonces, el 4 sería como el óptimo y después se propaga mucho el error. Sí, acá también hay que tener en cuenta que, como les contaba, PLS hace después una regresión múltiple igual a la de LM, ¿no es cierto? Y que no es un método eh, estadístico que maneje bien mucha cantidad de predictores. O sea, aunque los predictores sean muy buenos, un modelo con 15 predictores en un modelo múltiple lineal, yo no lo usaría. O sea, en general, muchos predictores es complejo. Ahora, 4 es poco, sigue siendo, acá si el error en 5 y 6 hubiera seguido bajando y después subía, yo hubiera elegido 6 también feliz. O sea, 6 no es que sea un número muy alto, ¿cachai? Pero uno puede ver acá que en el fondo la teoría es que si yo le agrego más información, el modelo va a ser mejor o el error va a ser menor. Si yo al agregarle más información el modelo es peor, entonces no le estoy agregando nada, le estoy agregando complicaciones, le estoy agregando... Es como el modelo que hicimos antes. El modelo simple de una variable era mejor que el con 3. Seguramente acá la predicción con 5 o con 6 va a seguir siendo buena, pero seguramente ya no le está agregando nada de información al modelo, estas variables. Entonces, mejor me quedo con 4. Es como es el criterio. Vale. A ver, ¿te parece si hacemos un pequeño recreo de unos 5 minutos? ¿Ya? Como 1 hora y media. Continuo. Si volvemos a las Vale. 12:05 y hacemos la última parte. O sea, igual O nos sea, lo que queda. queda. Sí. Para darle. Pero esto me voy a demorar más porque es como que quede bien claro y después en clasificación hay un montón de cosas que se repiten. Así que ahí voy a ir más rápido, ¿ya? Súper. Démosle 5 minutos. Volvemos a las 12:05 entonces.